Entonces, los invito a la siguiente reflexión. Piensa en alguno de tus pacientes y hazte la siguiente pregunta. ¿Has logrado identificar el mecanismo de dolor predominante en él, sin importar su diagnóstico médico? Ahí pueden ponerle pausa a la presentación. Y la otra pregunta es, ¿qué características de la historia clínica y del examen físico te han llevado a determinar la presencia de algún mecanismo de dolor? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces a nosotros en kinesiología nos puede llegar un paciente con un mismo diagnóstico y tener características clínicas totalmente distintas. Y muchas veces nos llegan con esa orden médica de A2, TENS, ultrasonido, onda corta, todavía sigue existiendo, y ejercicios de estiramiento, elongación, fortalecimiento. Al final es como un paquete de intervenirlo a todos por igual. Eh, Le hago esta reflexión porque, como les mencionaba, puede llegar un paciente con dolor lumbar muy localizado, muy predecible, de un inicio insidioso, pero con algún agravante claro en cierta manera, muy asociado a un fenómeno no disceptivo. Puede ser un dolor lumbar inespecífico, sin alguna patología grave asociada, muy no disceptivo en cierta forma. ¿Cómo puede llegar un paciente con dolor lumbar también, el mismo diagnóstico, pero con irradiación hacia la pierna, con síntomas más distales que proximales, con síntomas de disestesia, corriente, hormigueo, sensación de quemazón, ya probablemente con algún mecanismo más neuropático predominante, pero sigue llegando con la misma indicación? Y a su vez también puede llegar un mismo paciente con el diagnóstico lumbar, en este caso quizás un poco más generalizado, desproporcionado, que solamente el que le toque la espalda puede generar mucho dolor, el pensar en moverse puede generar mucho dolor y además se presenta con muchas banderas amarillas asociadas o creencias maladaptativas, muy característico, un dolor más de un mecanismo nociplástico. Entonces, si tenemos pacientes con distintas características, ¿por qué intervenirlo a todos igual? Ya, eso es algo que nos tenemos que hacer pensar, ya que no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes van a responder a lo mismo. Por eso nosotros, como les mencionaba anteriormente, como kinesiólogos no hace ruido esa indicación médica, ya que depende de la evaluación que nosotros vayamos haciendo, la intervención que consideremos más pertinente en este caso. Entonces, y ahora vamos a entrar de lleno a hablar de mecanismos de dolor. Entiendo que ustedes también tienen otras clases en relación a esto, entonces tampoco el fin es profundizar, pero sí para que vayamos sacando algunas conclusiones al respecto. En la izquierda de la imagen, este es el modelo de organismo maduro planteado por Louis Gifford hace mucho tiempo, uno de los principales investigadores y potenciadores en el entendimiento del dolor actualmente, en donde el mecanismo nociceptivo se entiende por la activación de nociceptores desde la periferia. En este caso, responde puramente a la activación de la vía nociceptiva. En ese sentido, este dolor suele ser mucho más localizado en el área de alguna lesión si es que la hay o alguna disfunción. Puede haber algún dolor somático referido, no con características neuropáticas, pero sí algo referido a otra zona. Pueden haber mecanismos claros, tanto agravantes como aliviantes, muy claros, es decir, predecibles a un estímulo en particular y que cesan cuando el estímulo se deja de aplicar. En ocasiones puede ser algo intermitente, algo difuso, incluso en reposo posterior a alguna actividad. En este caso, igual puede ser asociado a algún mecanismo más inflamatorio y que sigue cayendo dentro de la clasificación de dolor no disceptivo. Se caracteriza por la ausencia de disestesia, de dolor nocturno y alteración del sueño. En este caso, entiéndase no como que el paciente despierta sin moverse por dolor, sino que, digamos, una persona con dolor de hombros se acuesta sobre ese lado y despierta porque le duele, se acomoda, se acaba el dolor y puede seguir durmiendo. Ese es otro cuento. Si pasa como esto último que les mencioné, cae dentro de las características no disceptivas. Y además se cesan o ausencia, perdón, de otras características asociadas al dolor neuropático, como puede ser sensación como de disparos o electricidad o choques eléctricos, por así decirlo. En cuanto al dolor neuropático, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, esto ya tiene que ver más con la parte de la vía no disceptiva, tiene que ver más con la transmisión de este impulso nervioso hacia nuestro sistema nervioso central, entiéndase, de cualquier parte del axón de alguna manera. Entonces, este mecanismo se suele asociar con alguna historia de lesión neural o patología o compromiso del sistema somatosensorial, ya sea alguna lesión física o metabólica del sistema somatosensorial periférico,
Y en este caso también el dolor puede ser referido o irradiado a una distribución dermatómica de alguna raíz nerviosa como de algún nervio periférico en particular. Sin embargo, muchas veces cuando hay hiperalgesia, alodinia de alguna manera o dolor en ese sentido, no siempre respeta algún patrón dermatómico o de algún nervio periférico, suele salirse. Entonces, no nos quedemos con que tiene que ser del hilo o con algún camino en particular. Dolor referido de alguna forma que respete o se asemeje a algún recorrido neurálgico, podría tener que ver con este mecanismo de dolor. Los síntomas también podrían ser provocados ante estímulos mecánicos, como pueden ser de movimiento, de carga, de compresión o tensión en el tejido neural. Entiéndase esto como herramientas de evaluación neurodinámica positivas. Es decir, que si tenemos una prueba de test neurodinámico, perdón, podría estar en presencia de alguna manera asociado a algún mecanismo neuropático, pero junto con otras características clínicas. Por sí solo la neurodinámica positiva no nos dice mucho. Todos podemos tener neurodinámica positiva y no necesariamente estar cursando con algún dolor neuropático. Otras características, y que son de las más claves, el entumecimiento, sensación de clavadas o agujas, sensación quemante, sensación de que escurre agua fría por la pierna de alguna manera, pueden ser características claves. Y lo otro también que podemos identificar, sobre todo en la evaluación física, son signos sensoriales de ganancia de función o de pérdida de función. Ganancia de función, entiéndase todo lo que tiene que ver con la facilitación de la vía no disectiva, hiperalgesia, alodinia de alguna manera, como puede ser también la pérdida de la función, en donde podemos tener pérdida de la sensibilidad, hipoestesia e incluso pérdida de fuerza de algún miotoma o de algún nervio motor en particular. Y ya pasando al mecanismo del nociplástico, como pueden ver en la imagen de la izquierda, ya no tiene que ver mucho con el input en sí, sino que tiene que ver con el procesamiento de esta información en nuestro sistema nervioso central, en donde la corteza de nuestro cerebro, en diferentes áreas y núcleos de nuestro sistema nervioso central, le dan una valencia, tanto emocional, asociado a las características de experiencias previas, conocimientos, emociones, factores asociados al estrés de alguna manera, van a potenciar de alguna manera lo que podemos estar sintiendo como dolor. Entonces esto también se puede entender como un patrón desproporcionado, no mecánico e impredecible, es decir, no responde a un estímulo en particular y de manera predecible, sino que un estímulo táctil podría generar un caos tremendo. Em, en ese sentido, no hay factores aliviantes ni agravantes claros. Todo es muy raro, muy desproporcional de alguna manera. Es desproporcional a la naturaleza del estímulo, como les digo, o a la zona de la posible lesión, si es que la hay, y en algunos casos alguna lesión sí puede ser desencadenante de esto, pero no siempre. El dolor, o sea, perdón, la lesión puede haber curado y el dolor puede persistir, y la alteración plástica del sistema nervioso sí puede estar alterada de alguna manera. Pueden haber áreas de dolor muy difusas, puntos sensibles a la palpación o incluso solo al tacto, o como puede ser la hiperalgesia generalizada. Y esto es característico que puede tener una fuerte asociación con factores psicosociales maladaptativos, emociones negativas, expectativas bajas de recuperación, creencias maladaptativas, baja autoeficacia, que es uno de los factores importantes de alguna manera, y comportamiento evitativo o persistente frente al dolor. Cabe rescatar que no toda persona que le tenga miedo al movimiento o que tenga alguna creencia errónea cae dentro de este mecanismo. Es un error que se suele cometer. Pero cuando se acompaña de hiperalgesia generalizada, alteración del procesamiento central de los inputs periféricos, algo más generalizado y desproporcionado junto a esta bandera amarilla, puede empezar a caer dentro de este mecanismo, y este mecanismo de dolor es por descarte de los otros dos, que no lo expliquen de mejor manera en sí.